aprendiz. Hoy veremos Our Company History. Aquí veremos cómo utilizamos el pasado para narrar o decir algo que sucedió anteriormente. Por ejemplo, podemos referirnos al pasado de nuestra niñez, de nuestra primaria o de eventos especiales de nuestro trabajo, de nuestra fecha de nacimiento. Lo primero que utilizamos es el verbo to be para expresar información personal. Por ejemplo, cuando yo nací en 1967 o yo nací en Bogotá. I was born in 1967. I was born in Bogotá. I was a beautiful girl and my father was very nervous on that day. My mother was very tired on that day. And my parents were very happy on that day. And my brother wasn't very happy because my parents paid more attention. Aquí, como se podrán dar cuenta, nosotros estamos utilizando en la conjugación del verbo to be, que es was y were, dependiendo de la persona. La primera persona es was, que es para mí, y la tercera persona, que es my father. Y las personas se utiliza con esta el verbo conjugado con was. Para las personas plurales, en este caso mis padres, utilizamos el were. Eso siempre lo utilizamos para presentación personal, de cosas, o yo estuve, yo fui, en español. También tenemos otros verbos que se utilizan en el pasado, que son los verbos regulares, donde nosotros los distinguimos simplemente por práctica. No existe, o sí existen algunas listas donde se puedan conseguir. En inglés nosotros tenemos los verbos en infinitivo, como el verbo estudiar, el verbo amar, el verbo estar, el start, play y finish. Estos verbos se les coloca la conjugación utilizando ed o de o ed, dependiendo de cómo se escribe el verbo. En este caso, si un verbo termina en y, nosotros le agregamos ied. Si termina en E, solamente se le agrega la D. Si termina en una consonante, se le agrega la ED. Este que termina en Y, pero viene antecedida por una letra vocal, se le agrega la ED. Y se pronuncia totalmente diferente. Entonces, I studied at public school. My teacher loved me. We started classes at 7 a.m. and we played soccer at the break. And we finished classes at 12. Entonces nosotros estudiamos en la escuela pública. Entonces colocamos we started classes a las 7 de la mañana y jugamos fútbol en el descanso. Después pasan los otros verbos regulares, que son los verbos que nos decían las profesoras en el colegio, que deberíamos aprendernos la lista. Esta lista de verbos irregulares nos describe cuál es el verbo infinitivo, el pasado simple y el pasado participio. En este caso estamos refiriéndonos a la segunda columna. Y aquí utilizamos was and were, dependiendo si es plural, si es singular, si es la primera persona, la tercera persona y los demás. Si yo llegara a utilizar estos verbos, entonces coloco la persona de quien estamos hablando y coloco el verbo. Entonces coloco el verbo, persona, verbo y lo que quiero decir. Vamos a utilizar, por ejemplo, el verbo cantar. El verbo cantar es este, sing, sang, sung. Si yo quiero decir yo canté, entonces I said, I sang a song. Canté una canción. Y utilizamos lo mismo. Todos estos verbos es lo mismo. Yo hice, I made a house. I make coffee. Yo dije, I said a good news o I said the homework. Entonces siempre lo vamos a utilizar. Por ejemplo, en el verbo do, did, done. Hacer, hice, hecho. Yo hice mi tarea after classes at home. Yo hice mis tareas después de las clases en la casa. We were very wise. Fueron muy inteligentes, muy juiciosos. And we read many books. And we wrote many things. Nosotros leímos muchos libros, escribimos muchas cosas. Este que está acá, could play, significa un auxiliar para las habilidades. Nosotros podíamos jugar soccer en las tardes. Entonces se acompaña con que es el pasado del verbo can, o del auxiliar can. Existe el verbo y el auxiliar. En este caso estamos el auxiliar. Entonces yo pude jugar, o nosotros podíamos jugar fútbol en las tardes.
Para cuando no vamos a hacer los negativos, nosotros siempre utilizamos did not, no depende de nadie. Todo el mundo tiene la misma conjugación. We didn't smoke cigarettes. Nosotros no fumamos cigarrillos. We didn't watch TV. Nosotros no miramos televisión. I didn't get a job until I was 18 years old. Aquí nosotros estamos con el negativo y aquí empezamos a utilizar un conector para unir frases. Entonces, hasta que yo tuve 18 años. Yo no tuve un trabajo hasta que no tuve 18 años. My parents didn't go to secondary school. Y no fueron a la escuela secundaria. Ellos no pudieron pagar el pago de la secondary school. Y ellos no pudieron ir a la universidad. They couldn't go. Entonces, esta es la contracción del could not. Para nosotros también tenemos unas time expressions. En las time expressions, por ejemplo, podemos decir 70 years ago, hace 17 años. Hace 17 años. El ago siempre nosotros lo colocamos al final. I finished my university 17 years ago. Siempre va a ir al final. Entonces ahí. The following year, 4 years después, 4 años después, un año después, por 5 meses en el mismo año, 5 años después, 2 años después, por 5 años. En nuestra historia, nosotros estamos contando la historia de Blood Cookies History. En esta se está narrando cómo apareció la empresa. En este caso, Francisco Beltrán estableció, pero cuando nosotros decimos estableció, le colocamos la ed al final. Establish es establecer y established se coloca al final. A Small Homemade Cookies Company, una compañía de galletas hechas en casa, una pequeña compañía hechas en casa en Bogotá en 1996. También podemos colocar las fechas con el IN. He started a small business family with his wife and 2 brothers. Él comenzó the family business with his wife and 2 brothers. They made the cookies and sold them to small shops in his neighborhood. Él hizo las galletas y las vendió en pequeñas tiendas de su vecindario. Después de eso, he distributed the cookies in the zone until they were well recognized in the zone. At the first, en el comienzo, la compañía produjo galletas azules. Estas fueron hechas de mandarina y en la parte superior estaban cubiertas de azul. It was an eating sensation because food didn't have many presentations at that moment. No tenía muchas presentaciones en ese momento. It was the first big succeed when it produced them. The company increased the production and new products. It launched Blue Butter in 1997. It had low sugar and it was low fat. This was the first low pricey family biscuits on the market. Until then, hasta después, biscuits were always a luxury in the family shopping basket. La idea con esta historia es que ustedes narren cómo iniciaron su proyecto de formación, qué hicieron, cómo comenzaron, si comenzaron ahí en el SENA y por qué lo hicieron y cuáles dificultades se le presentaron. Entonces, que comenzamos como un proyecto de formación porque queríamos arreglar o ayudar a la solución de un problema. No teníamos plata, we didn't have enough money, we didn't have time because we were working y ahí lo pueden narrar. Si necesitan alguna ayuda, por favor, me comentan para poderles colaborar. Espero que con esto les haya quedado más claro cómo se escribe en el pasado.